Muy buenos días, amigos del día. Gracias por acompañarnos desde temprano y elegirnos como sus informadores. Lo hacemos con mucho gusto. Y además de darle los buenos días a Edith Febles, buenos días. Le doy los buenos días a David Álvarez Martín. Muy buenos días. Carolina está haciendo un trabajo durante unos días fuera y bueno, David va a estar con nosotros hoy y mañana. Él es vicerrector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es filósofo, ¿verdad? Es catedrático universitario y para nosotros es un honor que nos acompañe aquí. Así que bienvenido de nuevo, David. Bueno, el honor es mío, no solamente por acompañarlos a ustedes, Uchi y Edith, sino también, imagínense, estar en lugar de Carolina Santana para mí es un gran honor. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle fuego a la lata inmediatamente, ¿verdad? Sí, hablando de fuego, tengo aquí esto, Uchi. Ya las águilas le mandaron su... Mira eso, me mandaron esto. Yo dije, voy a poner esto, a ver si las águilas le mandaron... señores. Miren, a ver, miren esto. Entonces, Edith viene a lucir su taza del Licey y quiere que se quede chiquitica por allá. No, no se puede, porque estamos... Ahora sí puedes, mira. Aquí está, y entonces quería preguntar, gracias al Licey, esto fue por el día de San Valentín. Ese aguilucho, seguro, ese camarógrafo tenemos camarógrafos aguiluchos aquí. Entonces, esto mentira, toditos son liceístas. Es verdad. Entonces... ¿En qué año? Mira, y entonces aquí hay chocolate eso, y dije, déjame preguntarle a Uchi si las águilas tuvieron un detalle así. Yo tengo una que ya hace un tiempecito que me la mandaron, sí. Me mandan muchas cosas, de las águilas. Copias de los trofeos, es decir, trofeos pequeños. Porque si no iba a decir, bueno, en eso también hay que ponerse... Sí, yo recibí una réplica pequeña del trofeo del año pasado. Yo no sé qué tiempo hace que ustedes no reciben trofeos. No llevo esa cuenta, pero yo tengo una réplica del año pasado. Ayer hablando con Carolina, dice Señores, Carolina, ¿y cuándo sería Uchi tendrá de las águilas? Sí, tengo una, pero vieja. Sí, vieja. La que es nueva es la réplica. Que tienen que poner. Tú sabes que aquí antes los aguiluchos estábamos en aplastante mayoría, porque estaba Amelia Deschamps. Ajá. Cierto. Antes de eso estaba Patricia, antes de eso estaba Rafael Acevedo. Y es decir que aquí tuvimos mucho tiempo mayoría aguilucha, pero después se revirtió porque estaban Javier Cabreja, que es liceísta. Entonces luego viene, se va Javier y viene otra liceísta, que es Carolina, y se va Amelia y llega la liceísta Edith Febles. Y entonces, ahora el Licey está en David mayoría aquí. Y la producción de este programa es liceísta completo. Sí, la productora de la mañana y la de la noche. Es así. Y Y el director, todo el mundo. El equipo técnico, todo el mundo. y en el equipo técnico casi todos son Para que liceístas. vea cómo es la cosa, ¿no? Así que le deseamos un próximo campeonato. Sí. Vamos a ver quién llega. Pero no le preguntamos a David. ¿Cuál es el suyo, David? Yo soy liceísta, la pregunta ofende. Liceísta también. Para que vea. A mí me tienen rodeado aquí. Pero bueno, no sabemos quién va a ganar primero la corona número 23. ¿Verdad? Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Y recuerden una cosa. Ustedes dicen que el Licey es glorioso, pero las águilas son gloriosas. Porque la gloria es cada corona. Entonces tenemos 22 glorias cada uno. Y la gloria es como la placa, que hay que renovarla todos los años. Porque si no, no funciona mucho. Bueno, señores, vamos a lo que más nos importa.
Ayer hubo una decisión en el Ministerio de Trabajo, con la presencia del presidente Abinader. Se anunció la duplicación de los salarios de los trabajadores azucareros. Es buena noticia, pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Con la madurez ya que tiene el pueblo dominicano, que sabe que sentándose en las mesas puede conseguir mucho más, y más cuando tiene un árbitro que lo único que persigue es mejorar la calidad de vida de los dominicanos sin ningún otro interés. Llevándolo a 400 pesos la jornada de 8 horas. Este aumento es un aumento sin precedentes en la República Dominicana, pasando a más que duplicar esta información, este salario. Vamos a ver, sí, duplicaron el salario de los trabajadores agrícolas en un 102%, y de los fabriles y de los administrativos un 97%, es decir, prácticamente le duplicaron el salario a todos. Lo lamentable es que era lo que pagaban, porque no es que ahora ganan sueldo de lujo. Bueno, obviamente que deben estar contentos, deben estar satisfechos porque les duplicaron. Pero, señores, lo que da pena es, ¿cuánto ganaba un trabajador agrícola en los ingenios azucareros? 198 pesos diarios. Ahora gana 400. De sol a sol. De sol a sol. Y la verdad es que eso es criminal. Criminal. ¿Cuánto da en un mes? 198 pesos diarios, 200 pesos diarios. En 14 días son 2.800 pesos. Es decir, 3.000 pesos quincenales. Increíble. ¿Cómo Sí. están vivos ganando eso? ¿Cómo están vivos ellos y sus familiares? ¡Qué barbaridad! Repito, qué bueno que se lo duplicaron, Sí. pero hay que seguir pensando en mejorarle. No se le puede decir gandío al que quiera que le mejoren más. Celebramos la duplicación, obviamente. El colmo sería que no lo hiciéramos. Celebramos la duplicación, Pero caramba. pero óigame, miren cómo se le paga aquí a una gente que hace trabajo agrícola y más y eso no son, creo, cortadores de caña, porque a los cortadores de caña no le pagan por salario. Eso va más forzado. El día que llueve no hay corte y no ganan. El día que no cortan caña no ganan. Si se enferman, no ganan. Aquí hay mucho que corregir Sí. en la industria azucarera. Con el tema del aumento, Uchi, Edith, también hay un tema, y es que de alguna manera hay que descontar en ese aumento lo que ha implicado la inflación. Entonces, de alguna manera, no es propiamente que le están duplicando el salario, sino que lo están acercando. A lo mejor hay un aumento, eso hay que hacerle un cálculo. A lo mejor hay un aumento real, pero la inflación ha sido muy fuerte, todos lo sabemos, sobre todo en ciertos productos, y es probable que lo que se está haciendo al final es que puedan tener la misma capacidad de compra que tenían a lo mejor antes de la pandemia. Vuelvo y repito, hay que celebrarlo, es mejor eso que no lo hicieran. Claro. Pero el tema del trabajo agrícola, el tema del trabajo rural en este país es un tema dramático que viene desde las formas trujillistas de semiesclavitud hasta lo que ha sido la experiencia de muchos migrantes haitianos en los campos de caña, pero también de muchas familias e individuos en los campos trabajando por salarios de miseria. La gente, igual muchos jóvenes nuestros, no tienen idea de lo que pasa en los batalles, sobre todo con estos trabajadores. Para mí es muy elocuente un dato que dio el ex el director o ministro de Interior y Policía, Monchi Fadul, cuando se estaba haciendo el plan de regularización. Y dijo que muchos cañeros, cuando iban a tomarle las huellas,
no tenían huellas en las manos, Ay, Dios. que la habían perdido trabajando en los campos de caña. O sea, están, y le ves las manos y le ves los pies, que es gente que se levanta muy de madrugada para ir al corte y que es de sol a sol. Entonces, estamos mirando los salarios. Hoy el país se sitúa frente a esa situación cuando el gobierno dominicano ha llegado a un acuerdo para que esto se duplique. Es una denuncia de mucho tiempo, con unas condiciones terribles en los lugares donde viven, donde habitan, porque, bueno, cualquiera puede imaginar que con salarios de esa naturaleza, ¿quién puede sobrevivir? ¿Qué condiciones? ¿Cómo han sobrevivido? Bueno, bajo esas circunstancias. Aquí hubo una política de traída de braceros haitianos, por eso la industria cañera está íntimamente vinculada a la traída de trabajadores, de obreros, que hasta el gobierno de Salvador Jorge Blanco, incluido, se firmaron acuerdos de gobierno a gobierno, no eran personas, no se le consideraba personas, o sea, es como tu gobierno. Fue en el de Guzmán. En el de Guzmán fue el último, ¿verdad? Sí. Sí. El último, que lo firmó el actual presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, que era secretario sin cartera. Exacto. Mira, aquí comenzaron a traer haitianos los ingenios azucareros estadounidenses que vinieron aquí. Y entonces luego lo hizo Trujillo. Y lo siguió Balaguer y lo siguió el gobierno del PRD que presidió Antonio Guzmán. El famoso corte del 37, que fue cuando Trujillo ordenó matar a miles de haitianos, algunas personas creen que fue por nacionalismo. Primero, el nacionalismo nunca se hace matando, a menos que sea una guerra, ¿verdad? Pero se trató de lo siguiente. Recuerden que el oficio original de Trujillo, antes de que llegara la ocupación militar norteamericana, él era guardacampestre del ingenio de Andrés en Boca Chica. Ese era su trabajo. Figúrense ustedes si podía haber tenido fortuna. Cuando llega la intervención norteamericana, Rafael Trujillo se pone a la orden de los invasores, que algunos los reivindican como nacionalistas. Mira, tú sabes, a la gente que le gustan los gobiernos de fuerza, las dictaduras y ese tipo de cosas, esa sí era nacionalista. Se puso a la orden de las tropas de intervención que mancillaron el suelo dominicano. Y entonces, Estados Unidos formó una Guardia Nacional para dejarla como un ejército nativo de intervención cuando ellos decidieran irse. Y a Trujillo lo engancharon ahí. Trujillo se destacó por los abusos que cometía, por las crueldades que cometía, por torturar y por matar. También, si ustedes van al Museo Memorial de la Resistencia, van a ver ahí documentos de acusaciones que se le hicieron a Trujillo, de robo de reses, de abusos sexuales y de todas esas cosas. Entonces, ese era un hombre ideal para ellos. Cuando ya se instala, bueno, lo llevan a hasta jefe de la guardia, y entonces va a unas elecciones matando gente por todas partes y las gana. Cuando llega, ya él tiene el poder militar que se lo entregaron los norteamericanos. Pero se ha estudiado poco cómo él asumió todos los poderes, porque inmediatamente decidió hacerse del poder político, que lo logra cuando llega a presidente, ¿verdad? Y decidió hacerse dueño del poder económico. ¿Qué hizo? Compró los ingenios azucareros de varias compañías norteamericanas y cubanas. ¿Y cómo lo compró? Bernardo Vega ha documentado eso, ese gran historiador y economista por añadidura además. Los ingenios
se compraban pagándolos el Banco Central, pero se ponían a nombre de Trujillo. Así fue. Y luego hizo uno que era el más grande, que fue el de Río Jaina. Ese lo hizo él, con dinero del Estado, pero el ingenio era de él. Y la matanza de haitianos fue en la frontera. En la frontera no hay ingenio azucarero, porque el mensaje era que los haitianos tenían que estar trabajando en el corte de la caña y no en lugares donde no había ingenio. Y ese es el principal motivo de esa matanza. Luego, con diferentes gobiernos haitianos, hace acuerdos que eran de 5 años, donde él pagaba un precio por cabeza y le mandaban los braceros a cortar caña. En esos acuerdos se estipulaba que al terminar la zafra, el gobierno dominicano los recogía y los mandaba de nuevo a Haití. Cosa que nunca se hizo. ¿Por qué? Porque si se quedaban aquí no había que comprarlos el año siguiente. Porque era, repito, a precio por cabeza. Entonces, ¿pero cómo se quedaban aquí? Pululando por ahí. El gobierno ni ninguna empresa, ni Trujillo menos, se hacía responsable de esa gente. ¿Qué iban a comer? ¿De qué iban a vivir? Y comenzaron a pulular haitianos aquí. A la zafra siguiente compraban menos. Esos acuerdos, que eran cada 5 años, los hizo Trujillo y los hizo Balaguer. Balaguer hizo acuerdos, los últimos acuerdos de esa clase, con François Duvalier y luego con su hijo Jean-Claude Duvalier, sí, dos dictadores. Y cuando llega el PRD en el 78, el CEA seguía siendo el dueño de la mayoría de los ingenios azucareros, el Consejo Estatal del Azúcar. Entonces, los acuerdos comenzó a hacerlo el gobierno del PRD. En el 78 no lo hizo, en el 78 llegó en agosto, pero hizo acuerdos desde el 79. Y esos acuerdos ya no eran por 5 años, sino por 1. Entonces, esos acuerdos, igual que los de Trujillo y los de Balaguer, decían, como ya señalé, que al final de la zafra el gobierno los mandaba allá. Pero para mandarlo para allá de nuevo, tenían que hacer ¿qué? Salir a recogerlo, ¿verdad? Eso cuesta. Concentrarlos y alojarlos, eso cuesta. Darles de comer, eso cuesta. Y luego transportarlos a la frontera y eso cuesta. Y decidían no gastar y que se quedaran y que vivieran de lo que pudieran, de lo que encontraran, porque trabajo no tenían cuando acababa la zafra. Y así se fueron quedando. Porque había que ahorrarse ese dinero. Y en el gobierno de Guzmán entonces hicieron los acuerdos por 1 año. El que negoció esos acuerdos con Jean-Claude Duvalier fue Milton Ray Guevara. Y se les pagó igual que como le pagaba Balaguer y como le pagaba Trujillo. Se le daba un dinero a Duvalier, aparte del acuerdo. Y se traían aquí. No, ellos sabían que no eran máquinas de cortar caña, que eran seres humanos. Y los seres humanos crecen y se reproducen. Y luego, el mismo que trajo, bueno, fue un récord lo de Milton Ray Guevara. Creo que para esa época eran cantidades fabulosas de haitianos. En el 1979 negoció con Jean-Claude Duvalier y trajo 15.000 haitianos. Decir 15.000 haitianos ahora no es nada. En esa época eso era una barbaridad, una cantidad enorme. Trajo 15.000 en el 1979, 15.000 en el 1980 y 18.000 en el 1989. Así que él solito trajo aquí, a nombre del gobierno dominicano, a 48.000 haitianos. Y después dice que los descendientes de esos no son dominicanos. Lo dice ya en el Tribunal Constitucional. Pero eran seres humanos que él traían para resolver un asunto económico y lo dejaban aquí adrede. Nunca cumplieron la parte del contrato que era devolverlos. Nunca, ninguno de los gobiernos, ni el de Trujillo, ni el de Balaguer, ni el de Guzmán, ni ninguno.
Uchi, hay un aspecto que, como tú decías ahorita, quizás los jóvenes de hoy en día no perciben la gravedad del tema. Cuando la industria azucarera todavía era fuerte económicamente, estos haitianos que traían y no devolvían, no se atrevían la mayor parte a salir de la zona de los ingenios, No. lo que llamaban el tiempo muerto. Sí. Así que trataban de tener alguna agricultura básica, hacer algunos servicios para el mismo ingenio, para mantenerse vivo hasta la próxima zafra. Es después que se derrumba el modelo económico, y especialmente con las medidas tomadas por Jorge Blanco, de cambiar el modelo económico dominicano hacia sectores como Zona Franca y el turismo, que toda la industria azucarera comienza a derrumbarse y por lo tanto los haitianos que vivían en esos lugares comienzan a salir con más libertad, a hacer tareas y actividades, a ganarse la vida. Pero es al inicio de los años 80 que esos haitianos que estaban concentrados como si fuera un campo de concentración dentro de los ingenios, al darse cuenta que ya no va a haber zafras o que las zafras van a ser cada vez más reducidas, comienzan a moverse a otras actividades económicas y el mismo gobierno los comienza a emplear en trabajos de obras públicas y otras actividades agrícolas. Hoy en día los haitianos representan un número muy alto en cuanto a cosecha de arroz, cosecha de tomate, o sea, mucha actividad agrícola hoy en día está en mano de obra haitiana. Así es, esa es la realidad. Bueno, por otro lado, se anuncia que el gobierno cobrará impuestos, un ITEVI 18%, por los servicios digitales que vienen del exterior como Netflix, Spotify, Amazon, Uber, Airbnb y otros. Y lo que se ha dicho es que eso no lo va a pagar el usuario, porque no se va a cobrar aquí, sino que se le va a cobrar a esas empresas por los negocios que hacen aquí. Y uno quisiera creer que de verdad no va a ser el usuario que lo va a pagar, pero ya veremos, esperemos a ver. ¿Usted sabe? Eso incluye también a Uber, Didi, Google, no sé cómo va a ser eso. El caso es que será un impuesto que deberán pagar esas plataformas, según lo que se ha dicho. Hoy vamos a tener en el espacio estelar, en nuestra entrevista estelar de hoy, al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta, y ya indagaremos con él para que nos explique cómo va a ser eso. El gobierno está retomando una vieja idea. Yo, por ejemplo, cuando busco cobro a los servicios digitales, si lo busco, o a Netflix puedo poner, me he encontrado con, por ejemplo, una entrevista que usted mismo hizo acá en este programa a Magín Díaz, que fue director de Impuestos Internos, y entonces usted lo ponía, dice el ingeniero Magín Díaz, que la DGI estudia aplicar impuestos a servicios internacionales como Netflix, bueno, y ahí están todas, Uber y demás. Afirma que muchos países ya lo están cobrando y usted le pone el enlace de la entrevista. Es decir, que es una idea que está siendo retomada. Yo la verdad que hay algunas plataformas, por ejemplo, la de Uber, que uno esperaría que el gobierno intervenga más. Yo lo veo, por ejemplo, en México, sobre todo porque es una plataforma donde un porcentaje importante se queda con la empresa y los choferes con sus unidades no necesariamente tienen el mejor beneficio, tienen que participar porque la gente ahí está marcándole, pero se puede llegar a acuerdos que debe registrar más allá incluso del impuesto, la mejoría de la seguridad social de esas personas que participan. Yo creo que el gobierno debería sentarse en la mesa y decirle, oiga, usted es una plataforma, en el país ganan tanto. Usted pone a una persona a trabajar 8 horas o 10 o 12 y esa persona tiene que tener seguridad social. Que aquí en el ámbito de los choferes uno no entiende por qué eso, los sindicatos, las organizaciones. Yo siempre le pregunto a un taxista, ¿tú tienes algún tipo de seguro? No, y eso debería ser algo que en el plano de la organización, y ahora que se está organizando el transporte, digamos en la ciudad, en la zona urbana, esa podría ser una meta. Pero antes de poner del gobierno partirse la cabeza a ver cómo le va a poner impuestos a los servicios digitales, que es una vía de entretenimiento para la gente,
y que es un momento difícil porque de alguna manera todo está subiendo, deberían ponerle más impuestos a lo que llaman bancas de lotería, que son negocios de lotería, que tienen yo estoy mirando con preocupación y es algo que tenemos que ver cuál es el alcance de la decisión gubernamental en el tema de la regularización de las bancas, porque han dicho, ninguna banca más a partir de que se regularicen, le dan un plazo para regularizarse. Pero usted sabe que aquí los negocios de venta de lotería están ahí, uno al frente del otro, violando todas las normas, violando todas las leyes. Ahora podrían aprovecharse y regularizarse todo el mundo. ¿Cómo es eso? O sea, hay preguntas pendientes, pero hay sectores acá que deberían tener algún tipo de carga impositiva superior. Pero bueno, como dice Uchilora, hoy vamos a conocer un poco el sustento de este proyecto porque lo está trabajando la DGI en combinación con la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y nuestro invitado en este día es el consultor jurídico, así que nada más oportuno como para tratar eso. Y bueno, vamos a hacer la pausa, sí. Tenemos otros temas. Cuando regresemos, señores, el expresidente de Honduras, el que entregó el poder hace unos días, fue arrestado y lo llevaron esposado porque está solicitado una extradición por Estados Unidos por narcotráfico y por corrupción. No es solo por narcotráfico, sino también por corrupción. Estados Unidos lo pidió en extradición, pero ya veremos algunos detalles cuando regresemos.